Hola, buenos días a todos. Pues nada, ya estamos con el último día de Congreso. Espero que estos 2 días y prácticamente medio que ya llevamos lo hayáis disfrutado. Sí es cierto que ha habido gente que ha tenido que abandonar. El primer día estábamos repletos, quedaban pocos huecos. Hoy ya vemos que los estudiantes no se han vuelto a estudiar o han empezado, salieron ayer jueves y hoy no han podido venir aquí, están todavía de fiesta, porque yo veo ya caras un poquito más mayores que el día que empezamos, ¿no? Bueno, yo estoy orgullosísimo de poder presentar hoy esta mesa. Vamos, de hecho, es que lo que tiene el poder decidir un poco. Yo decidí que quería presentar esta mesa. Me parece la gran mesa, la mesa más redonda hablando de políticas para las personas con discapacidad, cómo mejorar a través de las políticas o implementar esa inclusión que tanto necesitamos. Y hoy vamos a estar a los 2 lados del Atlántico, ¿no? Tenemos el honor de que esté con nosotros Neil Romano, que es el máximo representante que lucha por los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos. Está Inmaculada Plasencia, que llevamos trabajando pues casi desde el siglo pasado en estos temas, con muchísimos años en muchas batallas distintas, y ha sido la que ha conseguido la activista interna de la Comisión Europea para avanzar en esa lucha por la inclusión y que la Unión Europea tenga reconocidos los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos también el máximo representante a nivel nacional del Gobierno de España, trabajando también, llevamos muchas peleas y batallas juntas, algunas dentro de los despachos, otras en los estadios o en los conciertos, pasándonoslo bien, porque además somos muy amigos, Jesús y Estrella. Nos hemos conocido hoy, pero nos queda mucho trabajo por hacer. Estrella lleva la representación a través de la Dirección General de Turismo en la Junta de Castilla y León, con lo cual tenemos 2 grandes estados o 2 grandes gobiernos, como es el de Estados Unidos o como es el de la Comisión Europea, uno nacional, líder en discapacidad a nivel mundial, me atrevería a decir, y una región, ¿no? Una región, Castilla y León lleva mucho tiempo trabajando y además tenemos muchos proyectos con ello. Yo no me voy a extender más, vamos a empezar con Inmaculada Plasencia, a este lado del Atlántico, contándonos qué es lo que llevas haciendo durante todos estos años y qué ha hecho la Comisión Europea para que realmente los ciudadanos con discapacidad en Europa seamos un ciudadano más. Bueno, la verdad es que a nivel europeo llevamos muchísimos años trabajando en los temas de tecnología y accesibilidad, por supuesto enmarcados en una política general de discapacidad que hoy día está orientada gracias a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero sí que me gustaría decir que empezamos trabajando, incluso antes de la Convención estuviera ahí, en temas de tecnología, de tecnologías de apoyo, y poco a poco fuimos evolucionando y prestando más atención a los temas de accesibilidad a las nuevas tecnologías. Seguimos haciendo investigación, seguimos trabajando en lo que es la base, el crear tecnologías accesibles, pero hemos evolucionado hacia crear un marco jurídico en el que la accesibilidad no sea ya una opción, la accesibilidad a las tecnologías no sea una opción, sino que sea una obligación, y desde distintos puntos de vista. No sé si hay una pequeña transparencia que recopila lo que hemos hecho en estos últimos años. Lo primero, hemos creado un marco jurídico que impone obligaciones a los operadores económicos para que cuando pongan productos y servicios en el mercado de tecnologías, estos tengan que ser accesibles. Estos distintos instrumentos jurídicos se complementan unos a otros. Quiero hablar del nuevo Código de las Telecomunicaciones, la Directiva de los Medios Audiovisuales y, por supuesto, el Acta Europea de Accesibilidad, del que más adelante diré unas palabras.
También hemos puesto obligaciones a los operadores públicos, por ejemplo, por medio de la directiva de la web, de la accesibilidad de Internet. No sé si funciona o no funciona. ¿Tienes puesta en la primera pantalla? Sí, estoy en ello, pero ahora, ahí. Bueno, la directiva de la web que impone a cualquier sitio web público que sea accesible y que las aplicaciones móviles que creen sean también accesibles. Además, hemos creado un marco de compras públicas que repercute, como todas estas legislaciones, en todos los Estados miembros. Quiero dejarlo muy claro. Por ejemplo, la legislación nacional de compras públicas es la transposición de la Directiva Europea de Compras Públicas, donde hoy día ya es obligatorio el comprar accesible cualquier producto o servicio que vaya a ser utilizado por personas. Y estas personas pueden ser empleados de la autoridad que contrate la compra o bien miembros del público. En este campo concreto me gustaría decir que hemos trabajado mano con mano con los Estados Unidos para conseguir, como la ICT, las tecnologías, las TIC son globales, que los estándares que utilizamos sean estándares globales compatibles y bien armonizados. Y por último, hemos puesto una serie de condiciones al uso de los fondos europeos, los fondos estructurales, los fondos sociales, las redes transeuropeas de transporte y de tecnología e incluso el Reglamento General que regula todos los fondos de uso externo fuera de la Unión Europea, de cooperación y desarrollo, por ejemplo, de incorporación de nuevos países. Aquí también hay requisitos de accesibilidad. Ese marco legislativo, que ahora es muy completo, tenemos que implementarlo en la práctica, tenemos que monitorizarlo, tenemos que ayudarle a que se cumpla educando a los profesionales que van a ser responsables y que tienen que contribuir al desarrollo de esos productos y servicios. Por lo tanto, estamos desarrollando también otra serie de herramientas más que no son legislativas, como pueden ser los estándares de accesibilidad. Tenemos estándares europeos que una vez más repercuten y se transponen a nivel nacional. Me gustaría también, por último, mencionar el premio, porque también estamos convencidos que hay que recompensar a aquellos que desarrollan o que son campeones de la accesibilidad. Y tenemos un premio desde hace 10 años para recompensar a las ciudades accesibles, en el que vemos, por ejemplo, mucha participación de ciudades españolas también, y han sido recompensados aquellas ciudades que tienen algo que contar, que han invertido más en la accesibilidad y que tienen experiencias que nos gustaría reproducir. Esto es un poquito muy general lo que hacemos en Europa en términos del ecosistema de accesibilidad. No sé si tengo tiempo de decir un poquito más, ¿sí? Sí, claro. Vale, porque me gustaría… Después de tantos años trabajando, cuéntalo un poco más. Bueno, me gustaría ver si después de tantos años consigo darle al botón de la siguiente transparencia. Pues ahí está. Bueno, me gustaría… como he dicho al principio, decir un par de palabras más sobre el Acta Europea de Accesibilidad. Y sin hacer una presentación exhaustiva del tema, sí que querría hacer hincapié en el contenido del acta. Lo sé porque creo que es muy importante transmitir este mensaje de lo que hay en el acta. El acta regula una serie de productos que a nivel europeo hasta ahora no se han regulado en prácticamente ningún país. Y por eso es tan importante, porque la accesibilidad de estos productos y servicios, la exigencia de que cuando se pongan en el mercado tengan que tener y cumplir ciertas características de accesibilidad, es una tarea pionera y que pensamos que va a tener repercusión no solamente dentro de Europa, sino también fuera de Europa. Por ejemplo, los ordenadores y los sistemas operativos.
En España no existía esa obligación como tal por ejemplo, de los teléfonos móviles. De hecho, creo que España, que es uno de los países que tiene una legislación de accesibilidad más completa, tienen que ver el acta como una regulación complementaria a lo que ya existe. Hay países en Europa donde no tienen nada prácticamente de accesibilidad a las tecnologías. Por lo tanto, la transposición de la directiva va a significar un salto muy importante en su legislación. Estamos hablando de, como he dicho, de ordenadores y sistemas operativos. Terminales, todas las terminales de pago. Aquí yo acabo de intentar pagar en el hotel con mi PIN y la terminal no es accesible a partir de que y eso que el hotel de Ilunion es de los más accesibles, pero la terminal de pago no es de ellos, es del banco. Por lo tanto, todas las terminales de pago, las terminales en los medios de transporte donde se va a hacer cada vez más el check-in de manera independiente, cuando compramos tickets. Todos los productos que se utilizan para los medios audiovisuales, televisiones, los set-top boxes, los controles remotos, etcétera. Lo mismo para las telecomunicaciones, estamos hablando de módems, estamos hablando de una serie de dispositivos más allá de los teléfonos, que por supuesto también están incluidos, y los e-readers, los lectores de libros digitales. Es verdad que hay muchos formatos de libros digitales que los podemos ver en cualquier ordenador o cualquier tablet, pero hay otros que no. Bueno, pues los lectores de estos libros tendrán que ser accesibles a partir de que la directiva se aplique dentro de 6 años. En cuanto a los servicios, tenemos los servicios de telecomunicaciones. Tenemos los servicios el acceso a los servicios audiovisuales. El contenido, los programas están en otra directiva, que también tienen que ser accesibles. Pero aquí estamos hablando de las páginas web, de las guías de programación. Ahí tenemos también la obligación. En el área de transporte, mucho se ha dicho que en el área de transporte la directiva se queda corta. A mí siempre todo se me queda corto, siempre queremos más, pero es importante resaltar que en el área de transporte estamos complementando la legislación que ya existía en Europa sobre los derechos de las personas con movilidad reducida, que obliga a dar asistencia, que pone una serie de derechos sobre la mesa, también en cuestión de acceso. Lo que estamos haciendo nosotros es enfocar elementos de accesibilidad y tecnología, como pueden ser las páginas web, los tickets electrónicos, una vez más, las terminales interactivas, etcétera. La información en tiempo real. Qué importante es que cuando estamos en una plataforma de un tren y nos cambian el andén, que esa información nos la puedan dar en tiempo real de manera accesible. Quiero también resaltar que ya teníamos en Europa, legislación sobre los vehículos. Eso es por lo que no hemos incluido aquí los vehículos. Ya tenemos legislación sobre los autobuses de piso bajo. Por eso en toda Europa estamos avanzando en tener autobuses de piso bajo. Ha sido un incentivo clarísimo, con una repercusión muy clara. Los trenes, exactamente lo mismo. La regulación sobre ferrocarriles ha sido muy importante. El siguiente servicio que estamos obligando a ser accesibles es el servicio de bancos, los servicios bancarios a los consumidores. Cualquier elemento relacionado con este servicio. Los libros electrónicos. Mucho se ha hablado del Tratado de Marrakech, que ha sido fantástico y que tiene una importancia enorme para poder tener la libertad de un libro que no sea accesible, traducirlo en un libro accesible y poderlo llevar alrededor del mundo. Pero lo que estamos hablando aquí es que desde el momento, a partir de que se aplique la directiva, que efectivamente van a ser 6 años, nos hubiera gustado que hubiera sido más corto, pero al final ha sido el acuerdo en 6 años. A partir de ese momento, cualquier libro nuevo electrónico tiene que ser accesible.
complementa una vez más el Tratado de Marrakech. Aquí lo que hemos intentado es que esta directiva complemente lo que ya hay sobre la mesa. No necesitamos volver a introducir los mismos elementos. Y por último, el comercio electrónico. Todas las páginas web donde haya transacciones de comercio electrónico, donde se venda cualquier servicio, cualquier producto, tiene que ser esa transacción completamente accesible. Para terminar, me gustaría resaltar otros 4 elementos, y ya termino, otros 4 elementos que están en la directiva, que contempla la directiva. Uno es la respuesta a los servicios de emergencia 112. Hasta ahora, la regulación europea y las regulaciones, los reglamentos, las legislaciones nacionales obligaban a los operadores de telecomunicaciones a hacer el canal de comunicación accesible. Pero lo que introduce el Acta de Accesibilidad es los elementos que faltaban entre el usuario y el proveedor de servicios. Por una parte, hemos introducido el teléfono, ¿vale? Ya lo he mencionado al principio. La persona puede llamar de manera accesible y los operadores de telecomunicaciones, simplificando mucho, tienen que transmitir esa señal accesible. Lo que el Acta ahora introduce es que el que responde el teléfono, la persona que responde el teléfono, el organismo que responde al teléfono, tiene que contestar de manera accesible. Tiene que utilizar el mismo medio de comunicación. Si te han mandado tiempo en texto real, tú respondes en tiempo real, en texto. Si te han llamado utilizando vídeo o conversación completa, entonces también tienes que responder así. Esto es importantísimo porque estamos hablando de accesibilidad del principio hasta el final, todos los elementos de la cadena. Segundo, de estos 4 puntos, el entorno construido. Hay muchos países que ya tienen una legislación muy avanzada en términos de accesibilidad al entorno construido. El Acta lo que hace es complementar esa legislación teniendo una serie de requisitos en los que los países tienen muchas competencias en este campo del entorno construido puedan decidir adoptar los requisitos de accesibilidad que tenemos, requisitos que estamos desarrollando además en estándares muy completos y en los que, por cierto, están participando de manera muy importante la Fundación ONCE. El siguiente elemento que me gustaría resaltar es lo de las compras públicas. La directiva lo que dice es, primero, obliga a una serie de… la directiva de compras públicas obliga a que todos los servicios y todo lo que se compre sea accesible cuando vaya a ser utilizado por las personas, como he dicho. ¿Qué es lo que hace el Acta? Dice, bueno, yo voy a poner aquí unos requisitos para decir lo que significa ser accesible. Porque, claro, tú puedes poner en una compra pública, quiero comprar una página web que sea accesible, o quiero comprar un teléfono, o quiero comprar un sistema que me gestione toda la administración de mi personal o una intranet. Pero, ¿qué es la accesibilidad? ¿Cómo defino la accesibilidad? Eso es lo que hace el Acta, decir cuáles son los requisitos para los productos y servicios que cubre y para los que no cubre. Lo que se dice es que si yo, por ejemplo, compro cualquier dispositivo que tiene un interfase y utilizo los requisitos del interfaz que yo tengo para los productos que cubro, por ejemplo, voy a comprar una impresora. Yo no regulo las impresoras, pero sí regulo los ordenadores y los teléfonos. Si para la impresora, para la interfaz de la impresora, yo utilizo esos mismos requisitos, entonces, como comprador, estoy seguro que estoy comprando accesible. Me dan la presunción de conformidad. Pero también como industria sé que si desarrollo eso voy a estar cumpliendo. Y por último, ese es el último elemento, cualquier acta europea, cualquier legislación europea, estamos hablando de muchos elementos, de muchas distintas áreas en temas de transporte, en temas de tecnología, cualquier acta europea que contenga una obligación de accesibilidad, sin definir lo que es accesibilidad,
se rige por los requisitos del Acta Europea de Accesibilidad para tener presunción de conformidad. Esto es un poco, da una visión general de lo que contiene el acta. Me podría extender después de todo el trabajo, 2 días seguidos, efectivamente, pero creo que debo terminar aquí y espero que haya dado una visión general de lo que estamos haciendo en Europa. Gracias, Fenomenal, Jesús. muchísimas gracias. Bueno, ahora nos vamos al otro lado del Atlántico. La verdad es que Estados Unidos para nosotros siempre ha sido un referente porque empezaron hace muchísimo tiempo a trabajar en materia de accesibilidad, en materia de discapacidad. Yo, de hecho, recuerdo cuando empecé a trabajar en accesibilidad de espacios naturales protegidos, que fue mi especialidad durante mucho tiempo. Como técnico, el material que utilizaba era material americano, que había que comprarlo en el Departamento Forestal de Estados Unidos, aprovechando que algún compañero o amigo iba por allí y lo compraba allí. O sea, ha cambiado muchísimo el cuento para obtener información, ¿no? Neil es, como decía antes, es el máximo responsable, que representa, es el presidente del Consejo de Discapacidad de Estados Unidos, que asesora al presidente, que asesora al Congreso, pero lleva muchísimo tiempo trabajando en el ámbito de la política en Estados Unidos. Ha sido su secretario de Estado de Trabajo, lleva la comunicación el presidente Reagan en su momento. O sea que lleva muchos años conociendo por dentro toda la administración norteamericana, con lo cual yo creo que podemos decir que igual que Inma es una activista europea desde dentro, Neil es un activista americano desde dentro. Neil, cuando quieras. Well, thank you very much. That was a lovely introduction. I feel like I run the country now, which I don't, and I'm thankful. First of all, I do want to thank Onte for having me here. I have to say that for the audience to know, I have met these people over the last hour. And already I feel like I have colleagues that I'm looking forward to working with for the rest of my life. Because I've learned so much sitting there quietly in the same suit, because my luggage hasn't shown up yet. Very, very common. It's in Madrid, so I'll go to Madrid and I'll drink more wine. Anyway, I am delighted to be here because as you work to discover ways to get even better, so are we. We do have some remarkable laws, and the National Council on Disabilities that I am the chairman of, I guess if you could describe what my responsibility is, or that council's responsibility is, we're the poker of our government. We poke. Every time a law is made, or a new group is established, or money is being thought about, we're there to say, and what about people with disabilities? Because even though we have a 30-year-old law called ADA, which is the Americans with Disability Act, the difference between a piece of legislation and the reality for people with disabilities is often quite a distance. It doesn't always happen the way we would hope it would happen or expect it would happen. I am so delighted to hear from my friend that as you work on these things, that you're working on them with all of your agencies and all of your groups, because quite often what happens is people with disabilities get lost there with the change of administrations, with the change of emphasis. Governments change in terms of what they're interested in. So continuing to do these things, you have to have a quote-unquote conscience. And part of my responsibility is to serve as the conscience. The National Council works on this thing, works on these issues. We actually were the group that wrote the first draft of the ADA for the United States. So what I want to talk to you about, though, is in talking about what our responsibilities are, I wanted to talk to you about most people that come to conferences and to speak, they speak of what we want to achieve. And I've found that I'm always excited when I'm in a room and I have heard that we have young people here, and we have people from university and people that are learning and people trying to learn.
I always feel that one of the things that's my responsibility and something we all have to take to heart is the why. Why are we doing what we do? Why do we fight for these things? Why is this important to us? Let me just begin by saying that for my inclusion, the words access, all of those words, for me, are just what I would call the disability code words for freedom. Freedom is not a concept that is owned by any one group, any one country. It's something we all strive for from the day we're born. What we're talking about here is we're talking about providing the rights to all of our citizens for what they deserve. Nothing exceptional, just what they deserve. And we can't ever lose sight of that concept, because if we internalize that, then no matter how governments change, businesses change, financial priorities change, we recognize fully that the responsibility is everyone's responsibility to see this happen. It's all of our responsibilities, and the reason why it's our responsibility is because as people, not as Americans, not as Spanish people, not as UK, not as Europeans, as people, we have a responsibility to make sure that we don't waste human beings. We don't have a right as societies, as governments, to decide this group of people over there don't deserve all the rights of everybody else. We are in an environment, a time right now in this world where budgets, everybody has budgets, and budgetary issues and the financial issues are always tear apart where money goes. We can't afford to have an entire segment of our population, any population, relegated to a position where we don't expect anything of them, okay? We have to understand that what we want more than anything else is when you give freedom to everybody, access to everyone, opportunity to everybody, you have increased the opportunity for everybody, not just people with disabilities. And quite frankly, as my colleague and I were talking about yesterday, at one point or another in people's lives, they have a degree of disability, whether one ages into it, or whether by, God forbid, by accident or by any other thing. Now, I was born, personally, with very, very serious dyslexia. In my introduction and everything, they don't talk about the fact that I have a hard time reading. I have a hard time writing. But as my wife would say, he has a pretty good time speaking, as I do a lot of it. So that would never be noticed. But it doesn't mean I don't have other skills. Now, at the age of close to 70 years old, about 5 years ago, I was told for the first time in my life that I have leukemia. So I have cancer. And what does that mean? It means I've aged into another disability. And if I had to do something that requires me to walk or climb steps and things, I would, if I didn't have what I do now, I wouldn't have the ability to do those things. So each and every one of us should make this very personal, especially young people who right now may not be thinking about this. It's very, very important because, as I said, we don't have the right to do that. Now, what does that mean in terms of things like accommodation? Well, and I have to tell you, I really, really dislike the word accommodation. We use that word a great deal in the United States. We accommodate people on the job. We accommodate people in life. To me, accommodation is if I go to a restaurant and I'm going to have a dish of spaghetti and I don't want mushrooms, and I say, no mushrooms, thank you, that's an accommodation. But if a worker comes to me or a person comes to me and says they need a better computer to do their job because the new computer has to be faster, okay, that's
I don't consider that an accommodation. I consider that what I call a productivity enhancement. You are trying to improve the productivity of that person and give them the opportunity to do more, to do better in their position. So from my point of view, when the person with a disability is asking for something like the ability to travel, I don't consider that in any way an accommodation. I don't consider that in any way anything special. They're asking what belongs to them. On the job, we are working very, very hard in America to get more people with disabilities to work. And we do have friction with companies about what is the cost of accommodation. And I have to sit with them and explain what is the cost of not accommodating an employee, any employee. If you had an employee who can't get to work and he's someone you want very, very much, you figure out how to do it. People with disabilities should be treated the same way. And we should forget at the National Council on Disabilities, what we try to do is we try to make people understand that this is not about a specific group of people. It's not something over there where you're giving money to something. It's an investment. These are investments. These are investments in our country. These are investments in those human beings. This is an investment in our economy. This is an investment. And to not do it is short-sighted. So when we talk about, I think about, when I was thinking about this, I was thinking about the whole issue of tourism, because this is in part something to do with tourism. And I was thinking that how difficult it is for people to fly with disabilities. We were talking, and I'm going to tell you that your moderator here made a miracle for one of my colleagues whose wheelchair was broken coming here to this conference. And he got him an identical wheelchair. But that's unusual. That is unusual. Everyone doesn't have a miracle worker. Here's a situation where a man came here and his wheelchair was completely destroyed by the airlines. How do we face things like that? How do we work on things like that? How do we face the fact that we have people that need access to things like service animals? Are we accepting of that? Do we accept that? We're still struggling with that in our country. We struggle with what's a real accessible animal, what's a real service animal, and what is someone's pet that they're just traveling with because they want to travel with their pet. But the fact is, we have to come down on the side of the fact that the person with the service animal desperately needs that animal, and we can't take that away. So in tourism, we've got to think what works and what doesn't work. We have to think about how people deserve the right. I have to tell you, I think every person in the world deserves the right to visit Malaga at least once. It is a magnificent place, and picking up on what our esteemed moderator said, I partied a little too much last night, and I'm still feeling it a little bit. But they can't get here. Well, first of all, they have been deprived of the beauty and of the opportunity to come to this magnificent place. But they've also been deprived of their right to travel. And what else has happened? This city has been deprived of a tourist. It has been deprived of someone who is going to do something for the economy of this city, just by their very presence. I was in a very, very famous resort in Southern California a couple of weeks ago, and I had some of my colleagues with me, and we checked for accessibility. I'm not going to go someplace with my colleagues in wheelchairs and stuff, because almost everyone that works with me is a person with a different kind of disability. And we went to this resort, and Mr. Romano, absolutely, we want to make absolutely sure it's accessible. Well, we went there, and it wasn't accessible. But they thought it was. Sometimes the difference, as we were talking about with my colleagues, sometimes the difference here is, it's not just what the law says or the laws we are trying to put in place. Because the law, people live to the law to the very minimum.
okay? If you give them the law, they'll live to the very edge of it and no more. You want to create a society, and you want to create people who embrace the laws, because you want them to embrace the people with disabilities. And then it's across, then budgets don't make any difference anymore, then nothing makes a difference anymore because it's more something that you internalize. This particular hotel we went to did not embrace the concept. The minimum of the law they accepted. As we work together on these issues, I say to everyone here, we need to look at the laws, but we also need to make sure we educate the public about how important this is to them and not just people with disabilities. Because what we want in the final analysis is we want all of our citizens to embrace all of our citizens. Thank you. Bueno, muchísimas gracias, Neil. Ahora vamos a hacer como con Google Earth, que vamos a ir centrando, vamos bajando, vamos de continente a país y vamos a España con Jesús Cela, con el director general de políticas de apoyo a la discapacidad, que lleva muchos años también trabajando en estos temas. Jesús, cuando quieras. Pues muchas gracias, Jesús. Oye, sí. Pues, en primer lugar, agradecer a los organizadores del Congreso, a la Fundación 11, a todo tu equipo magnífico, Jesús, que nos conocemos ya desde hace unos cuantos años y, bueno, pues a tenor de lo que vemos aquí fue ayer, que me llegó noticias, que ha sido un éxito, así que enhorabuena por la organización. Agradecer también a la ciudad de Málaga, por supuesto, que nos acoja en este espacio tan chulo, ¿no? La verdad es que el título de la ponencia, Estrategias y Políticas, invita a hacer un repaso, un balance de lo que en materia de discapacidad hemos avanzado este año. Primero porque llegamos a una etapa ya del año que estamos acabando estos últimos meses, momentos también de cambios posiblemente políticos, ¿no?, en el Gobierno y bueno, pues ha sido un año, la verdad es que rico. Yo creo que hemos hecho historia en el ámbito de la discapacidad en España. Ha sido un año en el que comenzamos el año pasado, lo finalizamos ahora hace prácticamente un año, aprobando una importante ley, que fue la ley del régimen electoral, que permitía votar a 100.000 personas con discapacidad intelectual que hasta ahora no votaban en España, con lo cual supuso un avance histórico en materia de derechos de personas con discapacidad intelectual. En marzo nos tocó hacer un examen. Sabéis que el texto que regula y que rige todas las políticas en España es el texto de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese texto, que nos marca las directrices en el ámbito nacional, exige que nos examinemos cada X tiempo de su aplicación en el ámbito normativo. España nos examinamos este año, en el mes de marzo. Allí también coincidimos con Inmaculada, en Ginebra, ante el Comité de Seguimiento de las Naciones Unidas. Somos el primer país que nos hemos examinado 2 veces de la Convención. Ha habido países incluso que no se han examinado nunca todavía de la Convención. Nosotros llevamos ya 2 exámenes. El primero fue en el año 2011 y el segundo ha sido ahora en el 2019. Y bueno, fue además también, me gusta poner de manifiesto que fue un examen coral. Participamos 26 personas de 12 ministerios, con la ministra a la cabeza, lo que implica que en España, pues, no solamente mi dirección, que es la que aborda las políticas de discapacidad, sino que hay un sentimiento y hay una energía positiva en torno a la discapacidad que hemos conseguido trasladarle a otros ministerios. Y que un país lleve a 12 representantes ministeriales, pues es una noticia. Por cierto, también vinieron las comunidades autónomas, vino Castilla y León representando a la vertebración territorial del Estado y fue un exitazo. Allí contamos no solamente el éxito que habíamos alcanzado en cuanto al voto, sino que adelantamos también que hay un grupo de trabajo que se ha constituido en torno a la Constitución española, a modificar el artículo 49, que, como bien sabéis, pues todavía recoge una terminología que no es la adecuada. Veo por aquí muchas personas jóvenes, luego hablaré también de la terminología, y que además también recoge un concepto un tanto obsoleto de la discapacidad desde un punto de vista más asistencial, más de cuidados, y no tanto de derechos humanos y de derechos sociales como el que hoy en día aplicamos en España, con lo cual es un éxito que exista un grupo de trabajo para modificar ese artículo, ¿no? Hablamos también del Código Civil. Ha sido un año en el que podemos estar satisfechos porque hemos conseguido crear también un consenso político mayoritario para que el próximo Gobierno tenga una responsabilidad y un compromiso
que es modificar un código que tiene 2000 años de historia. Yo vengo del ámbito de la ingeniería, me cuesta esto de la normativa y la jurídica, pero sé que el Código Civil es como, bueno, la base y el pilar fundamental en el marco del derecho. Y cambiar un código con casi 2000 años de historia o con reminiscencias de la época romana, como es la figura de la tutela, bueno, pues ha sido un exitazo que haya habido un consenso y eliminar esa figura que es la de la tutela, que es la que sobreprotege a las personas también con discapacidad intelectual, les priva de sus tomas de decisiones, y suprimir esa figura de la tutela en virtud de las figuras de apoyo, como es la de la tutela, que permite que las personas con discapacidad intelectual tomen sus propias decisiones, pues también ha sido un éxito que no en todos los países, excepto Perú y creo que también Paraguay, son los países que más hemos... Costa Rica, que tengo por aquí a Natalia, amiga mía. Costa Rica somos de los tres países que más hemos avanzado también en ese campo, ¿no? Este año también instauramos, lo cuento a modo anecdótico, porque el artículo 8 de la Convención habla de la toma de conciencia, instauramos también un día, que fue el día 3 de mayo, como el día de celebración en España de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, algo que, bueno, pues nos permita a todos y a todas el ser conscientes de que existe un texto que es la Convención y que hay que cumplirlo, ¿no? Y también en tema de conciencia aprobamos recientemente, y de ahí me refería antes al tema de la terminología, lo importante que es utilizar las expresiones adecuadas a la hora de referirnos a las personas con discapacidad. Hace poco presentamos un informe, un estudio que hemos hecho con la Fundación 11 precisamente y con Servimedia, lo presentó Su Majestad la Reina, de cómo abordar y cómo tratar las noticias, tanto desde el punto de vista del contenido como de la terminología en materia de discapacidad y refiriéndonos a las personas con discapacidad como hay que referirse, que es personas con discapacidad, ¿no? Ni pasarse de frenada con expresiones quizá demasiado modernas, ni tampoco quedarnos cortos con expresiones anticuadas, ¿no? Hecho este repaso, pues evidentemente ha sido un año bueno, insisto en que creo que hemos vivido un cambio histórico en políticas de discapacidad. De aquí a muchos años recordaremos este importante año, fruto del consenso además de todas las fuerzas políticas, y que creo que ha sido un año, y pensamos que ha sido un año rico y bastante productivo. Pero yo siempre digo que en discapacidad no podemos ir solo mirando el retrovisor y los éxitos que hemos conseguido, sino que hay que ser menos autocomplacientes, llevar las luces largas y tener una visión más de futuro, ¿no? Porque es verdad que nos quedan muchos retos y muchas cuestiones que abordar. Existen muchas brechas en el ámbito de la discapacidad, hay que trabajar mucho, existen brechas sociales, no es lo mismo, evidentemente, no tener discapacidad que tener discapacidad, existen brechas económicas, ha habido un informe recientemente presentado hace un par de semanas de la EAPN, que es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en el que afirma que 1 de cada 3 personas en España con discapacidad sufre o vive en una situación de riesgo de pobreza, con lo cual es casi un 28% más que la población sin discapacidad, con lo cual es cierto que hay un vínculo directo entre pobreza y discapacidad. Hay una brecha de género importante, 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia de cualquier tipo en España, de mujeres con discapacidad, un dato preocupante. Luego hay que activar políticas que aborden la cuestión de género y de mujer y discapacidad. Hay brecha en la edad, no es lo mismo la discapacidad hoy en día población joven frente a la población más mayor. Hay brecha tecnológica, aquí se ha puesto de manifiesto. La tecnología es un elemento disruptivo que en la discapacidad permite estar o no estar en una sociedad. Hay una brecha también en cuanto a las propias discapacidades. Hay discapacidades que hay mucho avanzado, hay mucho terreno ya construido y hay menos preocupaciones que en otros tipos de discapacidades. Esto, ojo, nos lo recuerda además a ese examen al que nos sometimos en marzo. Nos enviaron las notas como cualquier examen y una de las preocupaciones es la psicosocial, con lo cual hay que mostrar y tener especial atención con la salud mental y con el autismo, esas discapacidades psicosociales que hoy en día todavía están unas cuantas niveles por detrás que otras discapacidades. Hay discapacidades también y hay una gran brecha en cuanto al entorno. No es lo mismo una discapacidad en un entorno rural que en una ciudad. Eso también es otra de las cuestiones y quizá en Castilla y León lo conocéis de cerca, ¿no? Como veis, pues muchas brechas y muchas distancias que nos separan, que separan a una población de otra. 3,8, 3,9 millones de personas con discapacidad, 11 si extendemos a sus familiares y a sus personas más cercanas, y evidentemente la palabra clave aquí es la accesibilidad, ¿no? Accesibilidad no considerada como un fin en sí mismo, sino como un medio para precisamente suprimir esas brechas. Se han avanzado mucho o hemos avanzado mucho en accesibilidad física.
En accesibilidad cognitiva estamos empezando a trabajar, hay que darle también un impulso. La accesibilidad social, eliminar las barreras mentales que siempre comentamos y, por supuesto, la accesibilidad económica. Comentaba también antes Inmaculada, en este sentido de la accesibilidad, el ejercicio que estamos ahora haciendo en España de transponer esta directiva europea al marco normativo español, que es verdad también, como también apuntaba antes Inmaculada, que hemos avanzado mucho. Pero tenemos herramientas, hay herramientas para ello, ¿no? Tenemos que revisar la estrategia europea de la discapacidad, que el año que viene vence. Tenemos el reto también de analizar la estrategia española de la discapacidad, que va en paralelo, que además tienen que ir de la mano de la Convención. Son estrategias que nacieron pre-convención en España, antes de la adaptación de la Convención a España, con lo cual hay que actualizarlas. Tenemos también, importante, luego habrá una mesa, los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, que ahora se están comentando en muchos círculos. Aquí ya se ha avanzado en varios campos. El Gobierno puso en marcha el Alto Comisionado de Seguimiento de los ODS 2030, de la Agenda 2030, que depende además directamente de la Presidencia del Gobierno. El CERMI ha impulsado 2 estudios muy interesantes sobre lo que supone la ODS, los 17 objetivos, en relación con la Convención y cómo afecta al ámbito de la discapacidad. Y recientemente, de hecho, ha habido una convención de CERMIs autonómicos para abordar esta cuestión. Con lo cual, Neil, te informo que en España es verdad que los ODS también hemos avanzado y estamos trabajando considerablemente, ¿no? En cuanto a la accesibilidad, tenemos un plan importante que abordar, que aprobar. En términos económicos también es verdad que hemos ido de la mano con la Fundación ONCE para hacerlo realidad y dentro de ese plan en el que han participado muchas entidades sociales, que insisto, está diseñado pero no aprobado, es cierto que durante estos años de la mano de Fundación ONCE hemos avanzado considerablemente en sus objetivos y muchos, gracias a Fundación ONCE, los hemos podido alcanzar. Como veis, un repaso interesante, retos muchos por delante y toca el momento un poco de reflexionar, ¿no? Que hemos avanzado y qué nos queda en discapacidad. La pregunta es, ¿estamos mejor o peor que hace 10 años? ¿No? Sería una pregunta interesante a tener en cuenta si España ha evolucionado en estos 10 años, 10, 15, 20 años en materia de discapacidad. Yo personalmente soy optimista, creo que estamos bastante bien. Creo que hay mucho por recorrer, pero creo que se han alcanzado importantes hitos y además gracias, antes lo comentaba con una compañera, gracias a que en España tenemos un tejido asociativo rico, que cuando vamos a otros países nos lo reconocen y quizá aquí en España no somos conscientes de que tenemos 7.000 entidades de personas con discapacidad, 7.000 entidades a más que actúan bajo la marca CERMI, el colectivo que representa toda la discapacidad en España, 7.000 entidades que detrás hay grandes profesionales del ámbito social y que trabajan desde su experiencia y desde su conocimiento por y para las personas con discapacidad, que, insisto, no las hay en otros países, entidades decanas en el ámbito de la discapacidad, la ONCE mismamente el año pasado cumplía 80 años, la Confederación de Personas Sordas supera los 83 años, en autismo llevamos más de 40 años también trabajándolo, es decir, un tejido asociativo potente, con un gran músculo, con mucha energía y con oxígeno y además que ha sabido reinventarse a todos estos cambios sociales, económicos y políticos que ha habido durante todos estos años, ¿no? Hay muchos hechos, la agenda de la discapacidad es muy rica, hoy estamos aquí, el lunes empezaba una jornada, inauguró el martes, clausuró una jornada sobre la figura de la asistencia personal, pero es que la semana que viene hay otra también de la figura de la asistencia personal. Hace unas semanas coincidieron 2 ciclos, 2 jornadas en Madrid sobre la violencia de género y la violencia de mujeres en discapacidad. Y como veis, y los que trabajamos en este sector, sabemos que todos los días, todas las semanas, tenemos una agenda superproductiva. Pero hay más hechos. Tenemos 2 estudiantes sordociegos que son ejemplos a nivel internacional, a Javier y a Sandra. Tenemos la mejor liga de baloncesto en silla de ruedas, con permiso de Estados Unidos. Tenemos una tecnología líder también y tenemos hitos tecnológicos españoles que se están exportando a otros países. Tenemos el mayor fondo bibliográfico accesible gracias a la ONCE, que lo ha impulsado precisamente también el Tratado de Marrakech. Es el país con más ciudades accesibles de toda Europa. Ayer lo compartía con Jesús. La Unión Europea reconoce, como decía Inmaculada, a ciudades europeas. Tenemos 12, me parece que me decía Jesús ayer, 12 ciudades europeas reconocidas. Por cierto, Málaga fue ganadora uno de los años. Málaga, Ávila y Arona en Tenerife quizás sean 3 ciudades ejemplares en materia de accesibilidad. Tenemos un premio que nos concedieron en el 2013, que es un premio que concede la ONU por las políticas de discapacidad que se hacen, que es el premio Franklin Delano Roosevelt, que es el máximo premio que no se concede todos los años.
Tenemos una gran película que es Campeones, que también fue un punto de inflexión, ¿no? En turismo accesible estamos elaborando una norma, que es la ISO, que yo creo, Jesús, que no quiero adelantar más, pero que el año que viene se presentará. Seremos líderes a nivel mundial en el desarrollo de un marco normativo accesible en cuanto al turismo. Tenemos muchas ciudades accesibles desde el punto de vista turístico. Participamos en proyectos internacionales, tenemos grandes referentes como es Inmaculada en organismos internacionales multilaterales como es la Unión Europea en materia de discapacidad, participamos en proyectos latinoamericanos, en fin. Bien, estamos por la buena senda, vamos por la buena senda, hay mucho que avanzar, yo creo que el mensaje tiene que ser positivo. Pero ojo, que esa unidad, que es lo que ha permitido este avance en torno a la discapacidad y que todos los partidos, grupos políticos, sociedad en general haya concedido la discapacidad como un elemento que aúna esfuerzos y que aúna estrategias, ojo que también se puede perder. Es decir, requiere que estemos vigilando constantemente la solidaridad que permite esa unidad en torno a la discapacidad. Solidaridad territorial, estamos ahora con una transformación en cuanto a los fondos del IRPF que antes distribuíamos desde la Administración General del Estado y ahora ha pasado a las comunidades, y esa desvertebración hacia los territorios puede provocar desigualdades y romper esa unidad en torno a la discapacidad, con lo cual tenemos amenazas con las que hay que trabajar y adaptarse. Tenemos la amenaza también de las entidades. Antes comentaba que es importante la solidaridad entre las entidades. No es lo mismo una discapacidad psicosocial que discapacidades que llevan muchos años trabajando por sus derechos. Aquí hay que arrimar el hombro y trabajar todas las entidades en torno al mismo fin, ¿no? Yo siempre concluyo con una frase y con una película, ¿no? La película ya la conoceréis algunos, la frase también, yo siempre insisto que lo que es bueno para la discapacidad, y lo digo también porque hay mucha gente joven que quizás te sea uno de sus primeros contactos con nuestro sector, lo que es bueno para la discapacidad es bueno para la sociedad. Con lo cual, cuando acabéis vuestras carreras y empecéis a ejercer vuestra profesión, tener en cuenta esa frase y que todo aquello que penséis en clave de discapacidad será también trasladado al ámbito de la social. Y puestos a hablar de tecnología, y concluyo ya con una película, que ya lo he comentado muchas veces, que quizá pone de manifiesto lo bueno y lo malo de la tecnología, ¿no? Y es la película de Avatar. La película de Avatar la produce James Cameron, la sitúa en el año 2157. Hay un personaje que es Jake Sully, que es un personaje precisamente en silla de ruedas. Ojo, Estados Unidos, su producción cinematográfica representa mucho a la discapacidad, eso es una cosa buena que tiene, ¿no? Hay muchos personajes, papeles principales, secundarios, con algún tipo de discapacidad, ¿no? Bueno, pues Jake Sully, el protagonista, si recordáis, bueno, pues se mete en unas máquinas que le transforman y le trasladan a un mundo que es, bueno, pues un mundo que se llama Pandora, que es totalmente imaginario y quimérico, ¿no? Bueno, pues sorprende tecnológicamente todo ese avance, que es lo positivo, pero sorprenden tres cosas. Sorprende que todavía en el 2157 haya y exista la lesión medular, sorprende el diseño de las sillas de ruedas, que es exactamente igual que las de principios del siglo XX, y sorprende que el protagonista se mueve en un entorno que es inaccesible, que hay muchas barreras y que, por lo tanto, pues le supone una brecha en cuanto al resto de la sociedad, ¿no? Con lo cual, concluyo con una frase, estrategias y políticas, que es como decía el titular de esta mesa, pero siempre en tono positivo, que creo que vamos por buen camino. Vamos, y todo lo que ha contado Jesús es verdad, no es que sea de Bilbao, ¿eh? O sea, es cierto. O sea, España podemos sacar mucho pecho del trabajo que llevamos haciendo durante mucho tiempo. Y bueno, como decía, ahora vamos a una región, a Castilla y León, que también habéis trabajado bastante en estos temas. Estaría cuando quieras. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a la organización también por invitarnos, por ser esta comunidad Castilla un poquito la referencia aquí en esta mesa tan internacional. Y bueno, por situaros un poquito Castilla y León, por deferencia a la gente, a los invitados que vienen de fuera, a Ray, que me decía que todavía no lo conoce, algo imperdonable que tenemos que solucionar inmediatamente. En Castilla y León decimos que nuestro petróleo es el patrimonio que tenemos, la cultura, una comunidad magnífica, la más grande, la región más grande de Europa, con 95.000 kilómetros cuadrados, 9 provincias, muy amplia, situada al noroeste de la península ibérica, una comunidad muy rica y que yo creo que hemos ido avanzando bastante en materia de accesibilidad y de sostenibilidad, que es otro concepto muy importante que tenemos que remarcar. Nosotros, atendiendo un poquito a los datos que hemos ido obteniendo en el ámbito de la discapacidad, pues hemos recopilado, ha dicho Jesús también, en España hay un colectivo de unas 3,8 millones
de personas con discapacidad. En Castilla y León hay entre 175.000 y 200.000 personas. En Europa alrededor de 60 millones, más de 50 millones en Estados Unidos. Estamos hablando de que en todo el mundo se estima que hay un 10% o un 15% de la población mundial con discapacidad. Entonces, hablamos de millones de posibles turistas que pueden visitarnos y a los que tenemos que atender con la misma calidad y la misma profesionalidad de las personas que nos visitan sin discapacidad. Entonces, la pregunta era, ¿qué podemos hacer desde Castilla y León para atender a estas personas? Aquí estamos dispuestos a llegar en materia de sostenibilidad y de accesibilidad. Dos conceptos que hoy en día pues son esenciales para el desarrollo de cualquier comunidad, de cualquier país. Los conceptos de accesibilidad y sostenibilidad en cualquier comunidad avanzada y de futuro son innegables. En todos los aspectos y, por supuesto, en el turismo es uno de ellos. Yo desde aquí, como directora general de Turismo de la Consejería de Cultura y Turismo, de Castilla y León, pues voy a enfocar un poquito la accesibilidad en materia de turismo. Entonces, con todos estos datos que tenemos y algunos que hemos ido recopilando también, vamos a ver si esto nos hace un poquito de caso más que Inmaculada, me parece a mí que no. Esto tarde o temprano tiene que... Ahí está. Hablamos de que las personas con discapacidad, ya lo han dicho aquí, en el turismo son consideradas multicliente, porque en sus desplazamientos pues, suelen ir acompañadas en el 95% de los casos. 1,5 personas aproximadamente las acompañan. Estamos viendo ahí una fotografía de un guía de turismo, una guía de turismo, que está en la Colegiata de Toro de la provincia de Zamora y está acompañando y guiando a un grupo de invidentes. De las 40 personas que hay invidentes, pues eran 17, 18. El resto pues eran los acompañantes que iban con ellos, familiares, amigos, que los acompañan en los viajes. Ya no es el turista que viaja con algún problema de discapacidad, sino pues eso, que se convierte en un multicliente al traer todavía más turistas que lo acompañen en sus viajes. Atendiendo un poquito a la modalidad que tenemos en el turismo más buscado por las personas con discapacidad, vemos ahí pues un gráfico. Veis que los porcentajes no suman el 100% porque había personas pues, que marcaban 3 o 4 elecciones diferentes de modalidades a la hora de elegir un destino turístico y vemos que pues, nuestra comunidad Castilla y León encajaba prácticamente con todos. Turismo de sol y playa, bueno, tenemos nuestras playas fluviales de interior que también son muy interesantes, que también hay que tener en cuenta, pero el turismo cultural, el turismo rural, el turismo de naturaleza activo o de aventura, en un porcentaje muy elevado lo marcaban. Siempre estamos hablando de personas con discapacidad. Ellos son los que nos decían qué es lo que les gustaba y qué es lo que buscaban a la hora de elegir su próximo destino turístico. Y atendiendo pues, a lo que ellos buscaban y teniendo en cuenta también que el 72% de las personas con necesidades especiales viajan al menos 2 veces al año, es decir, que se confirma que las personas con discapacidad viajan lo mismo que las personas que no tienen discapacidad. Es absolutamente el mismo tipo de cliente. Y el 60% de las personas con discapacidad de nuestro país, de España, prefiere seguir viajando en España. O sea, utilizan el mismo país como destino turístico. El 60% de los viajeros con discapacidad que viajan son mujeres, con una edad media de 45 años, con grado universitario, y el 60% de ellos trabaja por cuenta ajena. Muy importante también a la hora del gasto, el turista con discapacidad gasta un 30% más que el turista que no tiene discapacidad. Y el 86% de los viajes que realizan son por vacaciones. Tanto por ciento menor, el 33% visitas con familiares y amigos y un 19% en trabajos o negocios. Atendiendo a todas estas pautas, pues en Castilla y León hemos ido avanzando un poquito en materia de turismo accesible. Hemos intentado ponernos un poquito a la vanguardia de lo que necesita el turista con algún tipo de discapacidad a la hora de elegir un destino. Se aprobó en Castilla y León el Plan Integral de Accesibilidad Turística del año 2017 al 2019. En los últimos 4 años se ha otorgado dentro de nuestras subvenciones destinadas un poquito a fomentar la calidad de las empresas más de 900.000 euros, casi 1 millón de euros, en ayudas a diferentes empresas turísticas que realizaban pues, algún tipo de inversión que implicaba la mejora de sus espacios en materia de accesibilidad.
nuestra intención es continuar con estas ayudas que valoran aspectos de sostenibilidad y accesibilidad en los negocios turísticos de nuestra comunidad. De hecho, para que os hagáis una idea, desde la Consejería de Cultura y Turismo solo se van a subvencionar las páginas web que puedan ser acreditadas como accesibles. Solo. Y en el desarrollo del plan de formación que tenemos en la Dirección General de Turismo, pues se organizan, en este año 2019 se han organizado 3 cursos específicos para personas con discapacidad. Una de ellas eran las catas inclusivas, la accesibilidad enoturística. Tenemos 8 rutas del vino en nuestra comunidad certificadas. Es la comunidad que más rutas del vino tiene certificadas en España. Así que hemos hecho unas catas inclusivas. Hemos hecho también unos cursos sobre turismo activo accesible, también muy importante, para personas con capacidad reducida, y turismo para clientes con necesidades especiales, dirigidos a 70 profesionales distintos del sector turístico de Castilla y León. Así que desde la Dirección General de Turismo se invierte todos los años un dinero importante siempre en materia de accesibilidad y de sostenibilidad. En el 2020 se realizará un curso específico para los trabajadores de nuestras oficinas de turismo y de nuestros museos, los que gestiona directamente la propia Dirección General de Turismo, para que hagan cursos de cómo atender a personas con todo grado de discapacidad. Pero el reto, que será algo que pondremos en marcha a partir de este año próximo, es que el tema de accesibilidad turística, la materia de accesibilidad turística, sea una materia transversal en el 100% de los cursos que vamos a realizar. Todos los cursos que demos, independientemente de qué materia dentro del sector turístico, tiene que ir como elemento clave la accesibilidad y la sostenibilidad, que van a ser los 2 mantras que nos van a acompañar durante los próximos 4 años, sin ninguna duda. Más actuaciones que estamos haciendo también desde la Junta, pues conocedores también de los avances que va a suponer la aprobación de la nueva ISO en el año 2020. Desde la Dirección General de Turismo hemos querido poner nuestro granito de arena enfatizando en una de nuestras fortalezas, que es el turismo activo y de naturaleza. Fijaros, el 23% de las personas con discapacidad marcaron la casilla de que elegían un destino turístico en orden a los atractivos que tuviera en materia de turismo activo y de naturaleza. Eso significa que 1 de cada 4 personas con problemas de discapacidad quiere un destino turístico en el que el turismo activo sea importante. Y fijaros que os voy a leer cómo se define el turismo activo y de naturaleza. Lo entendemos como la relación de actividades turístico-deportivas y de ocio que se practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio que se desarrollen, sea aéreo, terrestre o acuático, y a las que es inherente el factor riesgo o cierto grado de esfuerzo físico o de destreza para su práctica. Turismo para todos no significa crear servicios o productos diferentes para las personas con discapacidad. Significa una integración completa de esas personas con discapacidad en los distintos productos que tenemos. Así que el turismo activo y de naturaleza, muy importante para las personas con discapacidad, va a ser otro de los mantras que nosotros apliquemos en estos 4 años. En el 2020 vamos a contar ya en la Comunidad de Castilla y León con un manual de buenas prácticas para la atención accesible integral en las empresas de turismo activo, que incluirá pues, algunas recomendaciones que ayudan a que la experiencia turística pues, sea completa y sea igual para todas las personas. Y todo esto nos va a llevar a crear un sello de turismo accesible en Castilla y León, en el que en nuestra página web, que es la página web de Turismo de Castilla y León, ya aparecen los recursos turísticos accesibles que tenemos en nuestra comunidad. Pero ese sello va a acreditar a todas nuestras empresas turísticas, alojamientos, restaurantes, turismo activo, turismo deportivo, turismo de naturaleza. Va a acreditarlas con un sello que realmente pues, las diferencia de las demás, indica que realmente tienen esa sensibilidad, primero con las personas con algún grado de discapacidad, y que tienen además la posibilidad de estar integradas completamente en sus instalaciones y en los productos turísticos que ellos fabriquen. Así que en ello seguimos avanzando, en ese turismo accesible y sostenible para todos. Seguro que se puede hacer más. Como decía Jesús, todos podemos avanzar, todos podemos hacer más. Desde Castilla y León, cada año nos ponemos un reto nuevo en materia de accesibilidad turística y, bueno, seguiremos avanzando en pro de ello. Así que muchas gracias y gracias por recibirnos aquí una vez más. Gracias.
Muchísimas. Todavía no me he puesto. Ahí. Bueno, tenemos este fin de semana, ayer inauguramos en Valladolid una carpa que pone en este caso la Fundación Telefónica para hablar del futuro tecnológico en distintas materias. Una de ellas era la accesibilidad. Estaba Teresa Peralta, hablabas tú también de baloncesto. Nosotros tenemos allí también pues, una nadadora olímpica que tiene la medallista más grande que ha tenido nuestro país, 48 medallas, no solamente en Paralímpicos, sino también en campeonatos mundiales, presentando las últimas innovaciones también que había en el entorno de la accesibilidad. La innovación tecnológica en la accesibilidad, en el turismo en general también, y en materias como puede ser también la extinción de incendios. Hablábamos también de la sostenibilidad, es muy, muy importante. Los avances tecnológicos son tremendos, así que en Valladolid lo vais a tener todo este fin de semana para que lo podáis visitar, que merece la pena. Nada más, gracias. Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias. A ver, yo voy a contar un secreto. Le había dicho a los ponentes que 10 minutos cada uno, pero es porque sabía que se iban a alargar un poco. Con lo cual estamos ya prácticamente fuera de tiempo, llevamos 20 minutos de retraso. Se había comentado hacer alguna pregunta, algo de debate, pero por respeto a los siguientes ponentes yo creo que vamos a dejar esta mesa tan apasionante aquí. Agradecer enormemente a los 4 ponentes que han querido estar aquí y especialmente a los que venís de lejos. El mayor agradecimiento para Neil, porque es el que viene de más lejos. Siguiente, a Inma, porque viene de Bruselas, a pesar de ser española, pero sí tiene esa visión europea y ha querido estar hoy aquí con nosotros. De hecho, hace 2 días estaba liderando el jurado de los premios Ciudad Europea Accesible, que ya se ha hecho público el listado, ¿no? El listado, no los ganadores, el listado. Y hay una ciudad española en ese listado que empieza por la C, Castellón, o sea que muy bien. Y bueno, y agradecimiento también a vosotros dos por venir y estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad.